Estamos aquí con todos vosotros en el programa Cosas de Ayer y hoy un servidor, Juan Carlos Parra, con mi esposa al ladito, Vanessa Vergara, aproximadamente una hora en la que hoy vamos a tratar este tema, no pierdas la pasión. Qué importante, no perder la pasión, y estrenando, por cierto, estos sillones chulísimos que son más cómodos que los que antes teníamos. Y sí. no hacen ruido, Vanessa. Y no hacen ruido. Es verdad. Pues sí, la pasión es algo muy importante en la vida. Buenos días, Juan Carlos. Buenas tardes, buenas noches para los que nos ven y nos escuchan ya en diferido. Estamos contentos de volver aquí a los platos. Estábamos haciéndolo en radio, ¿verdad? Sí. A veces es más cómodo en radio, pero tiene una magia especial. Pero lugar. Ya tenemos que volver a la realidad de la televisión, que a veces es más complicada, pero no deja de ser necesario. Una imagen vale más que mil palabras muchas veces. Así es. La pasión, Juan Carlos, sí. Es importante. El texto base es Romanos 12:11, que dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, y dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, pero sobre todo esa parte que dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, si perdemos la pasión, esto es un problema, es un peligro. Sí, bueno, la pasión se puede perder y puede haber problemas grandísimos en todos los entornos de nuestra vida. Vamos a hablar de 5 de los lugares donde tenemos que tener pasión. Es necesaria e imprescindible. Debemos tener esa pasión porque si no, vivir con esas responsabilidades o con ese entorno sería tan aburrido, tan, no sé, como sin sabor, sin esa pizca, esa chispa que le da la vida. Esa sal, sí, ¿no? Creo que es muy necesario y que no podemos, si sentimos o diagnosticamos que nos falta, tenemos que tomar medidas. Sí. Dice, una lápida, decía así, murió a los 30 años de edad y fue enterrado a los 60. Un muerto viviente. A los 30 años, pero fue enterrado a los 60. Como que algo pasó que perdió la ganas de vivir, ¿Cuánta gente puede estar viva, pero hace tiempo que murió porque perdió quizás el entusiasmo, las ganas de vivir, perdió la pasión, esa fuerza, ese vigor, esa ganas de seguir luchando, en definitiva? Exacto. Ese programa que tenían Carlos y María Eugenia aquí, ¿te acuerdas? Tengo ganas de vivir, es tan importante porque la pasión, el entusiasmo a la hora de realizar proyectos, de ver nuestra vida, no podemos verla desde una vida insulsa, una vida sin sabor, sin color, como una película en blanco y negro. Oye, hay gente que vive en blanco y negro, Juan Carlos, realmente, o con esa música todo el rato triste, melancólica, en tonos menores, y que necesita su vida un chufletazo de energía, ¿no? Así buen rollo. Pero en todos los órdenes. Mira, este es un dicho en cuanto al trabajo. Dice, encuentra algo que te guste hacer tanto que lo harías gratis, que lo harías con mucho gusto. Y si aprendes a hacerlo bien, algún día la gente querrá pagarte para que lo hagas. Claro. Encuentra algo que te gusta hacer y que lo harías gratis y lo haces con pasión, con gusto. Porque esto es una realidad. Está demostrado que hay puestos de trabajo que no se los han quedado los más talentosos, sino los más apasionados. Hombre, los más apasionados. Los que han involucrado el corazón. Es que ponen el corazón, porque tú puedes tener mucho talento, pero si eres un pasivo y un quejumbroso, sí. Quejumbroso no existe, ¿no? Quejumbroso, pues llega un punto en que... Quejumbroso es el que le gustan los enjambres, ¿no? Enjambre, claro, sí. Claro, exacto. Entonces, realmente pierdes pues tu eficacia, por muy bueno que seas. Si no tienes interés o pasión, todo... A ver, para mí la pasión te hace mejor trabajador, te hace mejor eres más eficaz en todo lo que emprendes y llevas hacia adelante. Entonces, ahí es donde creo que perdemos muchas veces la efectividad, o por qué no dependen de nosotros en nuestro trabajo, por qué no
¿Por qué no nadie nos busca? Ujú. Porque hace las cosas como de mala gana, sin ilusión. No sé, creo que eso es lo que la rutina es muy mala para la pasión y para hacer las cosas. Creo que la rutina mata pasiones. Así es, así es. Y no estamos hablando, porque la Biblia habla de pasiones, No, pasiones pasiones desordenadas. desordenadas, pasiones juveniles. Claro, no. Pero es interesante que la pasión correcta contrarresta esas pasiones malas. Por ejemplo, dice de Elías, que era un hombre semejante a nosotros en cuanto a que tenía las mismas pasiones, pero dice a continuación, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Entonces, la pasión, su fe y su oración lo hizo un hombre sobresaliente, que Dios lo pudo usar. Porque muchos nos quedamos simplemente pues, con las pasiones, somos mortales, somos débiles, somos iguales que los demás, pero no damos lugar a un fuego que el Señor mismo pone en el corazón que nos puede convertir en una bendición para nuestra tierra y para los demás, que son las pasiones de las que estamos hablando, ¿no? También es muy importante estar en el lugar que quieres estar. O sea, aunque una persona desapasionada, por así decirlo, aunque no sé si existe ese vocablo, una persona desapasionada en todo o desganada en todo, como este proverbio que decías tú, el que está dando vueltas en la cama y no sabe cuándo va a empezar el día, esa gandulería te hace ser una persona apática. Ajá. Todo lo contrario de pasión es apatía. Y la apatía está en todas las áreas de tu vida. Sí. Y si eres apático en todo, no prosperas en nada, no llevas a cabo ningún proyecto, no terminas nada. Entonces, hay que meterle ese ingrediente de pasión a nuestra vida, y si no lo tenemos en ninguna de las áreas de nuestra vida, en cuanto a lo laboral, a la familia, tantas cosas que vamos a hablar hoy, pero tienes que preguntarte qué está pasando. A lo mejor el problema eres tú, ¿no? O tu forma de ver la vida, o tu negativismo, o tu pereza, o conformismo. Te has rendido, en algún momento te has dejado llevar. Sí. Por la mediocridad, o como decías, por la monotonía, te has dejado llevar. Pero, ¿cómo te imaginas tú a Dios? Yo el Dios que me imagino es un Dios apasionado, Vanessa. El Dios que me imagino es un Dios, por ejemplo, que puso esmero en crear todas las cosas. Como que se detenía y iba viendo lo que hacía y le parecía bueno y lo bendecía. Es un Dios apasionado en salvarnos, apasionado en amarnos. Es un Dios, o sea, yo me imagino a Jesús, alguien que su oración no era cualquier oración, porque los discípulos le decían, enséñanos a orar. Creo que su oración era una oración fervorosa, apasionada. Yo me imagino también a Jesús que no era un cenizo, alguien o alguien de, yo qué sé, de carácter apocado, porque la gente que le gustaba ir con él, a estar con él, compartir, comer, le tachaban de comilón, de bebedor, de amigo de pecadores. Creo que era alguien que tenía vida abundante. Y ese Dios apasionado es también un Dios apasionante, que nos contagia quizás la pasión que a nosotros nos puede faltar si somos un poco flemáticos o tendemos a ver el vaso medio vacío. Es un Dios que nos puede contagiar. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es, lo necesitamos al Señor. Y Juan Carlos, ¿cuáles son esas 5 áreas que tenemos para saber en qué tenemos que ser sí o sí apasionados? Sí. La número 1 que tenías ahí, ¿cuál era? Bueno, antes de decírtela, me gusta una cita de Blaise Pascal, que quiero conectarlo con algo que le da aún más peso a este programa. Él dijo, bastaría conocer la pasión dominante de cualquiera para que pudiéramos estar seguros de saber agradarle. Claro. O sea, si yo te quiero agradar, tengo que entender cuáles son tus gustos, tus pasiones. Entonces, estas 5 áreas de las que queremos hablar, en definitiva, son pasiones de Dios mismo. Que si nosotros queremos agradar al Señor, como yo creo que todos queremos agradar al Señor,
dice Pablo, ambicionamos ser agradables, ¿no? Si tú descubres esas pasiones del corazón de Dios, entonces ya es fácil, ya sabes cómo agradar al Señor. Y la primera, para abrir aquí un poco el tema, la primera sería la pasión por ganar a los perdidos y la pasión, en este caso de nosotros que vivimos en España, por España. Ujú. O sea, Dios es un Dios. Cuando vemos la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, el título correcto hubiese sido Los padecimientos Más de bien. Cristo, Ujú. los sufrimientos de Cristo, porque la pasión de Cristo realmente era lo que lo movía a llevar el oprobio, a ir más allá de la cruz. Somos nosotros. Nosotros somos pasión. la pasión de su corazón, el podernos rescatar, el podernos salvar, el bendecir la tierra. El Señor ama España, Vanessa. Así es. Y esta tiene que ser una pasión también para nosotros. Debe de serlo, ¿no? Su pasión se tiene que contagiar a nosotros, ¿no? El amor que ha tenido por nosotros y el deseo de salvarnos, el mirarnos, el buscarnos. Tiene que ser la misma pasión que tenemos que tener nosotros por los perdidos, por la gente que no conoce a Dios, por traer un halo de esperanza, por traer algo diferente, un mensaje diferente a esta tierra que tanto necesita del Señor. Yo creo que la pasión o el fervor o el celo también, podríamos decir, por esta nación nuestra, donde vemos que la fe cada vez es menor, donde vemos que hay tantas otras doctrinas, tantas otras ideologías que están implantándose, que están queriendo traer y matar la fe, traer a nuestros hijos y matar la fe, por ende, es lo que nos tiene que levantar en nosotros esa pasión, no una pasión guerrera, pero sí decir, oye, yo creo esto y quiero mantenerlo, y no solamente mantenerlo, sino contagiarlo, porque para mí ha sido una bendición. Exacto. El entender que la nación que teme a Jehová es bendecida, y que si nosotros queremos ver una España bendecida, tenemos que entender que pasa por tener a Dios. Amén. Yo no digo como el todo del 100% de España, pero como algo muy importante para muchos. para la mayoría de los españoles. Entonces, claro, yo no estoy hablando de religión, que a veces la religión es lo que ha hecho que los hombres repudien la idea de Dios. Se desapasionen. Claro, que se desapasionen. No hay cosa más horrible en una pareja, aunque vamos a hablar de eso, pero podríamos hablar de Dios y España como ese amor, ese alguien que te está hablando de alguien que te quiere, un pretendiente. Ajá. Imagínate ese amigo que te habla de un pretendiente que tienes. Y ese pretendiente, tú al principio te haces ilusión, porque empieza a traerte regalos, porque te enseña esto, te enseña aquello, y tú dices, wow, que parece que es bueno el que va a venir y que me va a ser mi marido, porque te lo vende así el compañero, el amigo de tu pretendiente. Sí, sí, sí. Pero claro, tú nunca has llegado a conocer a ese pretendiente, pero ese pretendiente, entonces, por boca de tu amigo, empieza a pedirte cosas que se supone que salen de la boca del pretendiente, pero que son cosas suyas. Maldad en su corazón, ambición hacia ti, El problema usarte a ti. está en el Usarte mensajero, a ti. ¿no? El problema es el mensajero, no el mensaje ni el objeto del mensaje. Entonces, ahí es donde creo que en España ha fallado eso, el cómo se ha presentado un evangelio de obras, el cómo se ha presentado un evangelio difícil de asimilar en una mentalidad ya occidental, donde estábamos hablando de que el otro día, escuchando que a John Bevere, en una de sus conferencias, decía que el problema de Occidente para ver a Dios como el Señor, como el Kyrios, como el gobernante, como el rey, es la democracia. Claro. Y esto sonará un poco como transgresor o anti-novedad, muy viejuno, ¿no? Pero la verdad es que al tener en Europa los derechos, la democracia, que todo el mundo opina, todo el mundo hace, pero claro, la democracia está reñida con una verdadera monarquía. ¿Qué pasa? Que Dios es rey y Él quiere reinar. Y Él tiene las leyes, tiene unas formas de vida que son diferentes a una democracia. La democracia es buena para los pueblos, pero para el reino de los cielos no se mueve por democracia, se mueve por reinado,
se mueve por monarquía. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí todos empezamos a opinar. Y ahí es donde se meten los opinadores, yo lo haría así, yo lo haría así. Y entonces, cuando se mezcla todo eso, lo que surge es una religión. Lo que surge es una religión que encima contrasta. En vez de estar viviendo un reino, estamos viviendo una religión. Una religión, por eso, porque tenemos ese pensamiento que es genial para este mundo, para esta sociedad moderna, de la democracia, que no la vendemos por nada, porque queremos que haya justicia en nuestros países, que sí, que todo sea democráticamente, nadie imponga nada, pero cuando Dios es un Dios amoroso, es un Dios que es rey, que gobierna, que quiere gobernar sobre tu vida, ahí nuestras mentes occidentales, sobre todo europeas, chocan con ese concepto de monarquía versus democracia, Estado democrático. Y entonces ahí es donde cuesta mucho entender la palabra Dios que reina y se enseñorea sobre nosotros. Como que Él se va a enseñar sobre mí, pero ¿por qué me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? Pero yo haré lo que tenga que hacer, tengo libertad, soy una persona libre. Sí. Y todo eso está muy bien, pero es que en el reino de los cielos funciona todo bajo las leyes de un rey. Y que no es un rey que es un rey abusador, o es un rey, podemos decirlo, que nada más que busca su propio placer, sino que ama realmente los intereses de ese reino. Entonces, ese concepto ha chocado con nuestra idea de Dios. Dios desdibujado, un Dios que cómo se nos ha presentado o lo que hemos relacionado con Él ha hecho que lo dejemos a un lado, ¿no? Y que simplemente digamos, bueno, esto no me apasiona, esto no es para mí. Porque esto está caduco. Esto no me va. Entonces, yo creo que los que presentamos ahora al Señor, el Evangelio, la Biblia, lo que es la vida del reino de los cielos, tenemos que entender muy bien este cambio, esta conmovisión cambiada, para poder llegar y alcanzar y tener pasión por esta querida España. Y como digo España, digo Europa, digo América del Norte, digo otros países que están muy adelantados en lo que es la democracia y en lo que es la visión del gobierno. Cuando Dios dice yo quiero gobernar tu vida, no es porque va a traerte unos impuestos, una carga, un yugo, no es porque va a abusar de ti, no es porque es un Dios que está con una Biblia dando golpes a los hombres y a las mujeres, sino porque te quiere traer un orden que nos va a bendecir y que tenemos que decir, me sujeto a ese orden porque sé que me va a bendecir. Pero para ello tenemos que nosotros, con esa pasión en hacer ese mensaje entendible y aceptable para esta nueva era. Cuando tenemos pasión, entonces es como alguien lo ha asemejado con un viento en las velas. Es una fuerza, es una energía. Cuando tenemos pasión estamos dispuestos a un sacrificio. Por ejemplo, si tú le dices a nuestros hijos, levantaos rápido, temprano, imagínate a las 5 de la mañana, ¿no? Que nos vamos a la Warner o que nos vamos a algo que les guste muchísimo. Un bote. A un parque acuático, lo que sea. Entonces esa pasión hace que se esfuercen, que se sacrifiquen. Claro. Saltan de la cama. Ahora, si tú dices, a las 5 de la mañana vamos a limpiar. A una mudanza. Sí, casi. Y, ¡ay, madre mía! Pero no podemos empezar esa mudanza más tarde. Y lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos la pasión de Dios, porque Él hizo un esfuerzo grandísimo, Vanessa, por venir a salvarnos. Y cuando tenemos este viento, esta fuerza de Dios, estamos dispuestos a esforzarnos, a asumir sacrificios y a trabajar sin que se nos convierta en una carga insoportable, algo cuesta arriba, sino que de repente decimos, merece la pena por la salvación de los perdidos, merece la pena por amor a nuestra tierra, por ver cambios en España. Cuando tú amas de verdad a Dios y amas su reino, no tienes esa carga, ¿no? Por servirle, ¿no? O sea, para ti no es carga, es una pasión que te lleva, sí. Es una pasión que te impulsa, es algo que te inspira, que te lleva y que te hace moverte. La pasión crea movimiento. La pasión no crea estabilizarte o estar estático, acomodarte, sino que te lleva, te impulsa y te moviliza. Sí, es algo que te inquieta, ¿no? Es algo que, pues, los padres nos esforzamos, por ejemplo, y hacemos lo que sea por nuestros hijos.
porque es una pasión para nosotros, nuestros hijos. ¿Estás dispuesto a desvelarte, por ejemplo, Claro. cuando eres madre y tienes niños pequeños? ¿Estás dispuesto a trabajar donde haga falta por llevarles el pan? O sea, hay algo. ¿Qué puede hacer que en esto de, dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, perdamos la pasión? Quizás es cuando por una parte nos desconectamos de Dios, pero por otra parte nos desconectamos de la necesidad que hay a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente. Entramos en esa famosa Burbuja. área de confort, ¿no? Y ahora ya es como que lo de antes, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Que eso es un peligro, porque lo siguiente que le dice es, si no te arrepientes, el candelero te va a ser quitado. O sea, la luz, el fuego de la iglesia no va a estar. Ese primer amor que ardía en el corazón, esa pasión, era lo que hacía que la lámpara estuviese encendida. Totalmente. Tenemos el segundo punto, que es pasión por eso mismo, por predicar, por el Evangelio, por el y Evangelio por la palabra. y la palabra de Dios. Ahí es donde dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Y él estaba apasionado por el Evangelio y por la palabra de Dios. Él sabía que tenía la buena noticia, ¿no? Yo no creo que después de Jesús no hay un hombre más apasionado que el apóstol Pablo. No, de verdad que no. Él se movía por esa pasión. Iba para allá y sufrió naufragios, y sufrió pérdidas, y sufrió robos, enfermedades, y después de él, María prisiones. Magdalena. Después de Pablo, yo creo que María Magdalena. Lo que pasa es que la vida de María Magdalena está poco desarrollada, ¿no?, en la Biblia, ¿no? Tenemos un concepto de ella un poco, pues, de los evangelios, y no va más allá, no trasciende mucho más. Pero sí que es verdad que Pablo dice, pasó de todo por amor al Señor. Dice, hay algo, dice, que me impulsa, me apela, me lleva, me mueve. Ese es el Espíritu Santo que no lo dejaba vivir. Era como ese motor que dices, tú tengo que salir. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos sirviendo al Señor o en las cosas de su reino, en los negocios del Padre. Tenemos que tener ese motor que nos mueve, eso que no nos deja tranquilos, eso que nos lleva, nos apela, nos impulsa. Eso decía también el apóstol Pablo, es que me apela, me impulsa, me lleva. El amor de Cristo me constriñe. Sí, es como una maquinaria que está dentro de ti, que tú no puedes parar, que va más allá de lo que tú sientes aquí o piensas en la cabeza, sino que es el Espíritu Santo que está llevándote, ¿no? Impulsándote. Y yo lo he sentido muchas veces, ese impulso del Espíritu, ¿no? De no hacer las cosas a veces pues por lo que pienso o por lo que me conviene, sino por lo que Dios dice y lo que Él me está pidiendo en ese momento. Si tú lo piensas con la cabeza y dices, esto es una locura, pero las cosas de Dios se hacen con pasión, también con cabeza, naturalmente, ninguna. Pero hay veces que Dios te pide cosas extravagantes, Juan Carlos, que no son cosas que dices tú, bueno, esto es lo normal, A más B igual a C. De repente Dios te dice, dame J. ¿Y cómo que J? ¡Oh, qué locura! Pero mira, Dios está ahí, Él está pidiéndotelo y estás ferviente, estás hirviendo, estás con una sensación de que algo pasa o que tiene que pasar. Sí. Yo sí he sentido ese impulso del Espíritu y muchas veces ese anhelo de que ocurra algo entre nosotros y que el Espíritu como que Él quiere, como un zumbido de parte del Espíritu Santo, ¿no? Como cuando se está creando algo viene, algo se acerca y sientes que algo quema en tu interior. Esa pasión tiene que estar entre nosotros. Amén. Es una cita de Miguel de Unamuno hablando en un libro que hablaba del Quijote y Sancho. Dice, solo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas. Wow. O sea, si hay una obra duradera y fecunda, prolija, que ha dado fruto, siempre detrás habrá un apasionado. Pero en todos los órdenes de la vida, detrás de cualquier logro a favor de la humanidad, descubrimiento, hay un apasionado detrás. A veces las pasiones, sobre todo en los descubrimientos, hay algún loco que otro, ¿no? Sí, Estábamos viendo el otro día un programa, una película acerca del espacio y llegó un punto que se le fue un poco de la cabeza, se le fue un poco de las manos, perdón. Se le fue la cabeza y se le fue de las manos, ¿no? Sí. Que cuando hay un descubrimiento, algo que sabes que tiene que pasar, algo que tiene que suceder, como Marie Curie o
o Pascal, o los descubridores y los exploradores. Los exploradores. ¿Y qué me dicen los buscadores de oro? Locura. Bueno, que los buscadores de oro, eso, pero... Eso también, porque... Pero esa pasión, no sé si era sana o insana. Ahí tenemos una codicia, una pasión... Ahí esa pasión. La pasión es... negativa. Es que hay pasiones y pasiones. O sea, hay pasiones por el progreso, pero también no pueden traspasar unas líneas. Claro. Donde hace daño a otros o donde juegas con ciertos principios que tenemos que proteger, como la vida, como lo que Dios ha establecido, ¿no? Porque, claro, por medio de fetos, por medio de niños abortados, se adelanta muchísimo en la investigación, pero eso no podemos avalarlo, tenemos que denunciarlo, esa pasión tiene que ser reconducida. La ciencia a veces tiene que ser reconducida y no pasar ciertos límites, porque ¿sabes qué? Está todo escrito. Yo el otro día estuve hablando de la Biblia y de la palabra de Dios y me quedaba... Que estamos en este punto, pasión por la palabra y pasión por el Evangelio. Yo he visto como la palabra tiene respuesta para tantas cosas, Juan Carlos, que incluso la ciencia, si investigara principios que se nombran como en Job, como en Isaías, como en Jeremías, como en los Salmos mismos, la sabiduría de Salomón, en Eclesiastés, wow. Ahí yo creo que hay escondidos secretos en Génesis, secretos que estamos queriendo entender, pero cuando habla de la vida, dice, en la sangre está la vida. Dice la Biblia, y descubrimos que el ADN estaba en la sangre, estaba en las células que lleva la sangre, ¿no? O sea, tantas cosas que creo que nos asombraríamos, pero siempre hay pistas en la Biblia, pero al descubrirlas no podemos pasar ciertos límites. Así es. 3, apasionados por la presencia de Dios. Esto David, Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a mi Dios y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su tabernáculo, para contemplar su hermosura e inquirir. Entonces David era un apasionado por la presencia de Dios. Y el otro día iba con Caleb en el coche y me hace esta pregunta, Vanessa, me dice, oye papá, si solamente le pudieras pedir una cosa al Señor, ¿qué le pedirías? ¿Qué preguntas hacen los críos, ¿no? ¿Qué preguntas hacen los críos? Si solamente le pudieras, me dice, si solamente le pudieras preguntar una cosa al Señor. Preguntar, no pedir. No pedir, preguntar, ¿qué le preguntarías? Y entonces me quedo así pensando, digo, lo que yo le preguntaría es, en ese momento me vino esto, si Él está agradado con nuestro ministerio, si Él está feliz con nosotros, con cómo estamos viviendo, con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que mueve nuestra vida, ¿no? Es lo que nos apasiona realmente. David dice, una cosa, de todas las que puedo pedir al Señor, una cosa yo le he pedido, que esté yo en la casa del Señor, un apasionado por la presencia de Dios, y eso lo llevó a ser un hombre que trajo la presencia de Dios a Israel. Claro, él ministraba en el tabernáculo de David, allí en el monte Sión, estableció el tabernáculo, los turnos de adoración, 24 horas, no habían 3 partes, no había atrio, lugar santo y lugar santísimo, sino solamente había un lugar santísimo abierto con cortinas, y delante de esas se ponían los adoradores, los cantores, los sacerdotes, todos ahí ministraban al Señor. Ahí buscaba a David de la presencia de Dios y ahí él estaba apasionado realmente por eso, por más de él, más de él, más de él. Y esa pasión le llevó a ser el rey por excelencia de Israel. En la historia, por ser un icono, ¿no? Todo el mundo habla del rey David, los salmos hablan de él, escritos por él muchos, pero también muestra a un hombre que realmente vivía para la presencia, vivía por Dios y tenía un corazón conforme a Dios. ¿No te recuerda también a nuestro pastor, a tu padre? Sí. Que él era también un apasionado sí, de aquello que Dios le revelaba, ¿no? Totalmente. Él veía algo más de Dios. Recibía algo, yo creo que en su caminar, porque no era una persona muy de decir, bueno, él oraba y estaba ahí en la radio todo el día orando, ¿no? Pero pasos adentro, de repente yo creo que ahí el Espíritu Santo cuando estaba orando o ministrando le traía un algo
y de repente se prendía un fuego en él y predicaba de eso 4 meses, ¿no? Pero y hasta que no dejaba claro, y ya hay cosas como, por ejemplo, que lo del Espíritu Santo va por delante, buscar más de Dios, un Pentecostés de Dios, muchas otras cosas que son reveladas en la presencia de Dios o en un caminar y de repente te apasiona eso porque se ha clavado a fuego en tu corazón. Es algo que Dios te sella y dices, no puedo vivir sin esta convicción, sin dejar de decirlo, me sale por los poros. Él decía eso, es que a mí Jesucristo me sale por los poros. Aleluya. Yo amo al Señor. ¿Cómo puede estar sentado ahí, ¿no? Que no diga nada, ni amén, ni nada? No lo podía entender. Ante el amor de Dios. Sí. Se nos tiene que revelar ese amor, Vanessa. Sí, tan grande. Es la revelación de la cruz del Calvario. La revelación de la cruz. La revelación de la cruz es... Porque si el amor es fuego, la cruz es leña. Sí. Wow. Si la pasión es fuego, la cruz es la leña desde ese fuego. Lo que Jesús hizo en la cruz. No se nos puede olvidar, y a veces se nos olvida, ¿sabes? El por qué hacemos las cosas. Y a veces estamos tan enredados en las cosas, pero el por qué lo hago y cuál es el fuego que inició todo esto, dónde se originó. Y si no se origina en la cruz, Juan Carlos, algo está pasando mal. Algo estamos haciendo mal. Si no se origina y llévame al madero, como dice Jacobo Ramos. Llévame al madero. Llévame de nuevo a la cruz, porque ahí está el origen de todo. Si acaso se me olvida. Claro, si acaso se me olvida, llévame a la cruz, porque a veces nos enredamos en tantas cosas para hacer para Dios, para los demás, obra social, medios de comunicación, trabajar para Dios, pero que no se nos olvide nunca el porqué de todo esto. El cuarto es apasionados por la familia. ¿Y por qué? Estamos hablando de pasiones que son sanas, que son de Dios. Claro. O sea, lo que dijo Blas Pascal, si sabes la pasión de alguien, sabes que en una ocasión una abuelita le llevó, era el cumpleaños de su nieto, cumplía 8 años. Y entonces, de regalo, lo llevó a la ópera. En alemán era la ópera, Madre 1 mía. hora. Santo. Y entonces Un área de esas, ¿no? le dejó una nota el crío y le dijo, abuela, creo, y te doy gracias por mi regalo de cumpleaños. Dice, ha sido el mejor regalo de mi vida. Y a continuación escribió, pero no del todo. O sea, él quería reconocer la generosidad de la abuela, que lo había llevado con él a la ópera. Dice, ha sido el mejor regalo de mi vida. Dice, bueno, no del todo. Sí, como... Bastante, pero no del todo. Pero no 100%. Era lo que le apasionaba a la abuela. Pero no era lo que... Al crío lo hubiese llevado a un parque de bolas, lo hubiese llevado a... Yo creo que era más la pasión de la abuela, era que la pasión de la abuela era la pasión del nieto. Y nos puede pasar eso a nosotros, que queramos meter a Dios que yo quiera meter a Dios en mi pasión, en vez de al revés, yo buscar lo que a Él, hacer mía la pasión de Él. Y una de las pasiones de Dios, Vanessa, es la familia, porque Él es el creador de la familia. Porque Él ama a nuestros hijos, porque Él ama los matrimonios. Él detesta, dice que el divorcio, por ejemplo. Él quiere que esos niños crezcan en pureza, todo lo contrario del diablo, que él es un apasionado, diabólicamente apasionado en destruir la candidez, la pureza, la inocencia. Y Dios todo lo contrario. Dios yo, por ejemplo, cuando ministro a los niños y a los jóvenes, noto algo de Dios, Vanessa, que no sé cómo explicarlo, que yo sé que virtud sale de mí. O sea, me di cuenta de que Dios se da en una forma extraordinaria por los niños y por los jóvenes. Para empezar, creo que cuando tú ves a un niño, cuando yo tuve a mi hija Rebeca, cuando tuvimos a nuestra hija Rebeca, que la tenemos en común, y fue naturalmente, mi primogénita, cuando yo la tenía en los brazos, sentía como algo tan puro y lloraba porque no quería que viera lo que hay en este mundo ni experimentara todas las cosas que yo había vivido, la maldad, la religiosidad, algo tan puro en un mundo tan complejo, pero no porque no quisiera en sí, sino porque veía en ella lo puro de la creación de Dios.
sí que nacen con iniquidad, que siempre es mío, tuyo, que te pegan, que Pero luego te muerden. De los niños es el pero de los reino, reinos, es que exactamente ahí yo pienso que en los niños, Juan Carlos, está la virtud, la pureza todavía de Dios reinando, y que es que el enemigo es que odia eso. Sí. Lo odia la candidez. Bueno, míralo de esta alcaldesa de Getafe. Apaga la tele y estimula tu clítoris a los niños, a las niñas en este caso. Y les ha dado toda con imágenes gráficas de cómo masturbarse, de que la pornografía, de que es sexualizar a los niños. Para mí es un abuso de los niños. Es una perversión de los niños. Porque todo tiene su lugar. Queriéndolos incluso proteger de que los niños no sean adoctrinados por mentalidades arcaicas. Nosotros somos los progresistas y entonces ahora nosotros los vamos a liberar con esta serie de que se descubran, que se masturben, que vean que el sexo libre. Ellos están convencidos de que están haciendo un bien a los niños. Sí. Y están abusando, están pervirtiendo y además quieren saltarse la autoridad de los padres y que entonces los gobernantes X o estos ideólogos es que todo esto es una locura. O sea, para que tú, yo creo que, este plan, es que, Juan Carlos, es que me pondría a hablar y no pararía, porque me enciendo porque no entiendo qué manía, porque es algo espiritual. Es algo espiritual. O sea, tú no lo entiendes, tú no lo puedes entender, porque qué manía persecutoria con la infancia, qué manía de adoctrinar, qué manía. Bueno, la guerra del PIN parental. Bueno, pero es que lo del PIN parental, Juan Carlos, es una más, pero fíjate que el tema son los niños. Son los niños, pero ¿por qué no dejas que cada niño... ¿Es que acaso la adolescencia no es descubrir la sexualidad, Juan Carlos? En la adolescencia tienen que reconocer la sexualidad. Claro. Despiertan a la sexualidad. Y ahí donde están los padres para explicar las cosas. Claro que sí. Ahí mira, tú eres hombre, tú eres mujer, te pasa esto por esto, tus hormonas están así y tú tienes que entender que ciertas cosas son normales, otras intentan no practicarlas. Todas estas cosas... porque yo tengo hijos adolescentes y ya son jóvenes algunos de ellos, pero en la adolescencia tengo 2 todavía. Claro. Y yo creo que es algo natural, que se puede hablar de sexualidad de una forma natural, sí. Pero dejen que los padres hablen con sus hijos de esto. Porque tiene que estar el Estado metido ahí. El papá Estado, el que es dueño de mis hijos. Porque es dueño de mis hijos. Bueno, yo los parí. Eso es lo que quieren. Yo los he educado. Yo he pagado la comida. Yo he pagado la leche. Cuando esté enfermo los medicamentos, los hemos cuidado. ¿Usted va a venir a dormir con él cuando tenga fiebre o le diremos, papá Estado no puede estar aquí? Y le daremos con un palo al niño para que se mueva de la... Bueno, es que es algo más. Entonces, estamos moviéndonos, que ya no es comunismo, izquierda, derecha. Estamos moviéndonos en un plano que es totalmente demoníaco. Y yo, igual que hay cosas buenas en la vida, tengo que deciros que hay cosas malas. Y cosas malas, y hay planes del diablo que pretenden cargarse la inocencia de un niño, de la creación pura de Dios. Un niño puro. Vamos, ¿no tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Getafe? No hay otras cosas que hacer, de verdad. Pero ¿de qué te llena tu mente? ¿O quién te paga para que hagas eso? Bueno, evidentemente son personas que están convencidas de que eso es lo bueno, lo correcto. Por eso detrás hay engaños, hay una guerra espiritual y una guerra de ideas también, una gran batalla de fortalezas y de argumentos. Y tiene que llegar la luz de la palabra de Dios para que nos demos cuenta. Por ejemplo, yo le enseño a mis hijos, hijo, esto es tremendo, esto que voy a decir ahora es una gran revelación para mí. Mira, ¿por qué la sexualidad se despierta en ti cuando eres un adolescente? Y Dios no ha diseñado que se despierte ya cuando tienes los 20, los 20 y tantos, cuando ya estás más cerquita de casarte, sino que se despierta ahora con tus 12, tus 13, tus 14 años, aunque con el mundo pornificado, hipersexuado que tenemos hoy en día, los críos están expuestos a los 8 años, a los 7 años. A los 3, 4 años. A imágenes. Años, claro. Entonces, ¿por qué es así? Y yo les he explicado a todos mis hijos. Porque no somos animales. Porque no es un instinto que entonces tú ahora tienes que darle rienda suelta. Y entonces
ahora ir por ahí masturbándote y probando el sexo con unos con otros, como si fuese así un perrillo, un celo. Cualquier cosa, ¿me entiendes? Sino que Dios quiere que tú aprendas a dominar eso. Para que cuando ya tengas una relación estable. A sujetarlo. Igual que tienes que aprender a sujetar el apetito. El carácter. El dormir. Igual que el carácter, la ira. Tienes que aprender a sujetar a disciplinarte. Administra tu sexualidad. Mi sexualidad no me administra a mí. Exacto. Que cuando tú llevas a un niño a pornografía, a masturbarse, se hace esclavo. Claro. Él ya no puede administrar eso. Sino que es esclavo. Está fuera de control. De esos apetitos sexuales. Totalmente. Entonces, todo lo contrario, hijo, tú tienes que aprender a administrar. Y nosotros estamos para ayudarte. Y el Espíritu Santo está para ayudarte. Para que cuando te cases, tú puedas decirle a tu esposa, mira, este es el regalo que tengo para darte. Yo he tenido, como todo hombre, unos anhelos y unos deseos sexuales que he guardado para ti. Y ahora te los entrego. Y vamos a descubrirlo. Como un regalo. Y vamos a descubrir este regalo que Dios nos da, que es la sexualidad. Mira si no tenemos matrimonio para disfrutar. Lo que pasa es que ya estás cansado. Claro. Ya nada te excita. Porque claro, ya has probado tantas cosas, tu corazón, tu mente y tu cerebro ya no reacciona con naturalidad a una sexualidad normal. Claro. Está hipersexuado y ¿cómo se llama? La hormona que se genera cuando tu adrenalina, tu dopamina, no se desactiva con cualquier imagen de una chica o de un chico o con determinados estímulos naturales, sino ya están como, es como la droga. Cada vez que tú te tomas un poco de tal, luego necesitas un poco más, luego necesitas un poco más, llegas un poco más. Por eso mucha gente de repente ya no le llena el porno entre hombre y mujer. Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con... Pero son pasiones desordenadas, por otro lado. Las pasiones desordenadas. Dice Pablo a Timoteo, cuídate de las pasiones juveniles. Y como nos decía Taboada, el querido José Luis Taboada, decía, cuidado, que las juveniles son para toda la vida. Hay ancianos que están luchando con las pasiones juveniles, o sea, son pasiones desordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en que tú te has acostumbrado a un tipo de estímulo visual o físico, que cuando llega lo que es lo normal o lo que está dentro del orden divino, no te llena. Necesitas algo mucho más fuerte, necesitas un chute más fuerte. Entonces ya hay chavales que han pasado de ver pornografía heterosexual a ya no llenarles, no excitarse y necesitar ya otro tipo de pornografía con niños, pornografía con otros hombres o mujeres con mujeres o con animales. Claro. Y entonces eso te excita. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha ido pidiendo más. Entonces llega un punto en que tú eres un animal, eres presa. Daña tu mente. ¿Cómo va a llegar ese chico con 25, 30 años al matrimonio? Pues va a tener a su mujer al lado y la va a ver como un bulto, que no hace todas las cosas que él pues ha estado viendo y experimentando fuera de. Entonces, es un atentado en última instancia contra la integridad, la santidad, pero también contra la familia. Claro. Y por eso hablamos con pasión de esto, Vanessa. Wow, cómo está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo de lo lindo. It's raining cats and dogs. Y hablamos con pasión de eso porque es una pasión de Dios. Los jóvenes, los niños, los matrimonios, las familias son una pasión de Dios y también nosotros tenemos que luchar por nuestros propios hogares y luchar por nuestros hijos y luchar por nuestros matrimonios. Cuando veo algo así se me enciende el celo, que creo que es el celo que muchos partidos políticos algunos partidos políticos están levantándose, ¿no? En contra de por qué el Estado tiene que decirme cómo educar a mi hijo, qué enseñarle, qué no enseñarle, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, por qué no dejan a la conciencia de los padres, por qué no dejan a la conciencia de cada uno que eduque como quiera. Sí. Hay principios que protegen, por eso te decía que el reino de los cielos es un reino, que tiene un rey, que manda unas leyes porque él conoce. Él ha creado ese reino. Él le ha puesto al corazón del hombre eternidad. Él sabe cómo piensa, cómo va su cabeza, cómo hizo su cerebro, cómo hizo todas sus hormonas y cómo sabe cómo él se mueve. Entonces él sabe lo que es saludable para nosotros y lo que no es saludable para nosotros. Con lo cual, si Dios dice, mira, esto no es bueno para ti, entiéndelo, no es bueno para ti y va a ser prosperada tu vida, y va a ser prosperada tu familia, y va a ser prosperada tu nación, y va a ser prosperada tu región, todo. Entonces, no es porque diga, voy a decirle a uno lo que tiene que hacer y al otro lo que tiene que hacer, sino que la gente quiero dice, proteger. Bueno, vamos a ver.
¿quién es Dios para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? 1, tu Padre, que te ama como te puede amar un padre natural y más. Y a que escucharía a tu padre, si es un padre normal, que te ha cuidado, que te quiere, que quiere lo mejor de ti. 2, ¿quién es Dios para que me diga a mí, tu creador? No tendrás que escucharlo. Por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de las vacunas. Es como si el gobierno de España nos dan una vacuna y no queremos escuchar a su creador que dice, oye, esta vacuna la tienes que guardar a menos 12 grados. No. Yo la vacuna la voy a poner en una nevera cualquiera y la voy a tener a 5 grados porque gastaría mucho si lo tengo que tener en congeladores. Pero es que yo, mira, es que la creé y sé cómo es este compuesto y tienes que tenerlo así. No. Y se echa a perder la vacuna y en vez de hacer un bien, haces un mal al que se la pone. Si Él nos creó, ¿no tiene algo que decirnos de cómo vivir, de cómo cuidarnos? Si Él creó la familia, ¿no tiene algo que decir en cuanto a la familia? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Claro, que hay gente que no cree en Dios, por supuesto, pero es que Dios nos creó y Él está ahí, es una realidad, lo veas tú o no lo veas, lo quieras creer o no lo quieras creer, Él está ahí y está deseando que el hombre abra su corazón y entienda los principios del reino de los cielos que les va a bendecir aquí en la tierra. ¿Y me dejas decir algo que me viene? La lucha que hemos tenido en este matrimonio de la iglesia, estamos en el punto todavía de apasionados por la familia, para que abortaran a su niño. Porque venía con síndrome de Down. Sí. Esto es un testimonio que queremos dar en esta hora. Oye, pero una persecución, no sé si tiene que ver con que los veían latinoamericanos, voy a decir las cosas como son, aunque esto también ha pasado en parejas españoles, pero aún peor. ¿Y cómo vas a mantener a este niño? Desprecio. Tú tienes dinero para mantener. Pero tú ¿cómo vas a traer al mundo una criatura así? ¿Pero cómo tú vas a hacerle sufrir así? Y se han tenido que ir a una clínica privada, ginecóloga privada para llevar el embarazo. Y que lo aborte, y que lo aborte, y que lo aborte. Bueno, pues la niña... como si fuera una maldición un niño con síndrome de Down. Primero, para empezar, creo que hay ángeles que nos visitan. Y que son niños con síndrome de Down. Lo que pasa es que, claro, es difícil porque tú esperas otra cosa. Tú esperas un niño con el que puedas hablar más con tu mente racional, pero ellos son puro corazón. Sabes que ayer... Son sensitivos. Ayer cuando preparaba el mensaje había varias citas que me encantaron de la felicidad. Dice que la felicidad muchas veces se viste con unas ropas y cuando llega no sabemos reconocerla. Totalmente. Y puede ser un niño con síndrome de Down o con una deficiencia o con una enfermedad. Solo hay que ver los testimonios de muchas familias. Dice, no se cambia la vida, pero es que nos ha hecho mejores personas. Efectivamente. Eso se dio también cuando un niño con una deficiencia, cualquier cosa que le falte, ¿no? en su cabecita o en su desarrollo psíquico y tal. Pero fíjate, Juan Carlos, que ellos dijeron, vamos a tener nuestro bebé. Vamos a tener a nuestra niña con síndrome de Down sin problema. La vamos a amar. La vamos a amar, la vamos a querer. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? La niña no tenía síndrome de Down. Qué bárbaro. Esa niña estaría hoy abortada. Estaría muerta, Vanessa. Muerta por el Estado español, por las políticas que ahí se están estableciendo. Esta niña nació sin síndrome de Down. O sea, un 90%, tu hija tiene síndrome de Down, es un 90% o 90 y tantos %. Nada, esta niña no puede seguir para adelante, no, tú tienes que abortarla. Porque una cosa es que seamos científicos, doctores, expertos en un área y conocedores, y otra cosa es que nos endiosemos, que ese es el problema. Sí. O sea, el que dice un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Porque el que de verdad es honesto tiene que reconocer que sabe mucho, pero mucho no sabe. Muchas cosas que se le escapan. Muchas cosas que se le escapan. Y tiene que reconocer que la vida es un milagro y es maravillosa. Como decía un profesor de anatomía, que antes de abrir un cuerpo humano, rodeado de sus alumnos, decía, por favor, vamos a mantener un momento de silencio en respeto a esta obra de arte y en respeto al Creador. Porque esto que vamos a ver ahora es una obra de arte, es una maravilla. Entonces, que hay muchos, gracias a Dios, doctores y profesionales creyentes y científicos, investigadores, que sí que tienen este sentido de humildad. Pero oye, como una caza de brujas prácticamente, para que no haya niños con ningún tipo de minusvalía. Y fíjate que ahora lo que está pasando es, claro, como los niños de síndrome de Down
salvo familias tradicionales, creyentes, familias que creen en Dios y tienen temor de Dios, o que tienen un alto, no sé cómo te diría, Juan Carlos, una educación, un pozo de dignidad, no ceden ante estos chantajes, pues cada vez hay menos síndrome de Down. ¿Pero qué está pasando? Que ahora hay cada vez más Asperger, que no se puede detectar hasta que el niño tiene 3, 4 años. Como que los necesitamos. Necesitamos ese tipo de personas que tienen otra sensibilidad distinta a la media. Y el quinto, porque se nos fue el tiempo, apasionado. Bueno, vamos a repasar. Hemos dicho, en primer lugar, apasionados por ganar a los perdidos y por España. En segundo lugar, apasionados por el Evangelio y la palabra. Sí. En tercer lugar, apasionados por la presencia de Dios. En cuarto lugar, apasionados por la familia. Y en quinto lugar, apasionados por el propósito de Dios. Y el versículo clave está en 2 de Crónicas, capítulo 17 y versículo 3 hasta el 6. Dice así: Josafat, o sea, el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano. Y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandeza, riquezas y honor. Y aquí viene el 6. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. ¿Qué son los caminos del Señor? El propósito del Señor. Entonces el corazón de Josafat es la palabra pasión, entusiasmo, ardor. Dice en Romanos 12:11, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Es cuando tu corazón se entusiasma en su camino para tu vida, en su propósito, ¿no? Sí, en saber qué es lo que te ha tocado a ti vivir, qué es lo que tú quieres hacer, no tanto, sino lo que Dios quiere hacer contigo y embarazarte de eso, ¿no? Embarazarte de ese destino y no verlo como algo que es carga, sino que ponga al Señor esa pasión. Es muy importante. Todo lo que hacemos día a día, servirle, trabajar en lo Maestros con pasión. Sí. Que dicen, este es mi llamado, mi vocación, un propósito de Dios, cuidar a estos niños, lo voy a hacer con entusiasmo, voy a cuidar, porque yo creo que ahí es donde tenemos que acabar en este día. La pregunta que nos hacemos en el programa, en el título del programa es, ¿hemos perdido la pasión? Hemos perdido. No pierdas la pasión. Y entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué consejo daríamos para finalizar? Que cuando tú estás cerca de Dios, te preguntas muchas cosas y debes de hacer esa reflexión acerca de tu vida y de lo que estás haciendo con ella, con lo que te rodea, y entender de parte de Dios qué es lo que Él tiene para ti, porque está relacionado mucho con cómo tú eres, lo que hablábamos de las fortalezas de Gallup, ¿no? El propósito para tu vida está muy relacionado con lo que Él depositó ya en sí cuando te creó. Entonces, caminar en eso y emocionarte en esos caminos. Amén. Descubrirlo primero, meditar qué he estado haciendo que no me lleva ahí y volver de nuevo a enfocarme en lo que Dios tiene para mí y de verdad que arda algo en tu corazón. Pero para eso necesitas la presencia del Señor, meditar, buscarle. Hay que echarle leña, hay que cuidar ese fuego. Exactamente. Sí, es como en el amor conyugal, que está el amor del principio donde nos estamos descubriendo uno al otro. Y es muy emocionante porque todo es nuevo. Y tienes las emociones a flor de piel. Pero entonces luego viene la rutina del matrimonio y no. Tenemos que cuidar la pasión. ¿Y cómo cuidamos la pasión? Hay que poner de nuestra parte. Hay que ver la forma de echarle leña a nuestra amistad, a nuestro romance. Pues con Dios pasa igual y con las cosas de Dios, Vanessa. Tenemos que no pierda yo la pasión, que no pierda el por qué hago lo que hago, que no pierda el sentido de gratitud, fervientes en espíritu sirviendo. ¿A quién sirvo? ¿Para quién lo hago? ¿Para quién lo estoy haciendo esto? Cada cosa que hago, si la hago para mi Señor, la voy a hacer con entusiasmo, voy a darle lo mejor. Amén. Lo creo. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo está tu pasión? Yo te preguntaría al final de este tiempo, ¿cómo anda estas 5 pasiones
en tu vida. Esperemos que este programa te haya bendecido. Y te haya apasionado, te te haya haya animado. encendido, ¿no? Sí, en Señor. ciertas áreas de tu vida. Y nosotros queremos orar a ti, Padre, dándote las gracias y Sí, pidiéndote Señor. que bendigas a toda nuestra audiencia. Y por qué no pedirte, derrama tu amor en nuestros corazones, Señor. Cuando tu amor llena nuestra vida, Señor. Es la fuerza más poderosa del universo. Y nos lleva a vivir. Claro que hay dificultades, claro que a veces hay días que decimos es el día malo, pero nos lleva a vivir con altura para ti y para otros también, para amar a otros con el amor que tú nos has amado. Señor, gracias, porque así como Josafat se entusiasmó en tus caminos, nos podemos entusiasmar nosotros también, porque esto no es una vana esperanza, sino que estamos hablando de lo que es más importante, de la esperanza que no defrauda. Amén. Gracias, Señor, por nuestras familias. Ayúdanos a cuidar nuestros hijos, Amén. a cuidar, Señor, el propósito que tú nos has dado. Y también queremos soñar con una España que se enamore de ti, Amén. que te conozca, Amén. que descubra la vida en Cristo Jesús. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, amén. Amén, amén. De nuevo, muchas gracias a los compañeros por haber hecho este buen trabajo. Lo que han oído ahí de fondo es que han caído, ha llovido a cántaros, han caído, como dicen los ingleses, perros y gatos. Sí. Y suscríbete, te decimos que también estamos ahí en YouTube, estamos en nuestra app, descárgate la app que es Somos gratis. Vida RTV Plus, Vida RTV Plus, ese es nuestro canal. Suscríbete si quieres escuchar nuestros programas. Hay predicaciones, hay devocionales, hay de todo para tu edificación, para que sigas este ministerio. Hay más cortitos, más larguitos, así. Yo, por lo menos, a mí que me llaman la atención más los más cortitos, porque tengo a veces menos tiempo, pero también tú, por ejemplo, a veces lo que haces es que te dejas tu reproducción ahí a mitad Sí. y ahí le Eso das, es lo bueno. lo pones donde lo dejaste. Y yo te quiero animar, conoce nuestra web, Vida RTV Plus, y también nuestra app la puedes descargar y es una gran ayuda. Ahí tienes Altar 724, Radio Televisión Vida y muy buen material. Un abrazo te mandamos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.